Salmo 90 introduce al libro 4 de los Salmos. ¿Se acuerda que dijimos que hay 5 colecciones o 5 libros en lo que conocemos en nuestra Biblia como los Salmos? El libro 4 contiene 17 salmos que son himnos de alabanza, que en su mayoría no se conoce el autor. Salmo 90 es la excepción porque se ascribe este salmo a Moisés. Probablemente es uno de los primeros salmos que fue escrito y el más antiguo. También es posible que Salmo 90 establece el esquema para todos los salmos del libro 4. Es probable que Moisés escribió el salmo hacia el final de su vida y por eso contemplaba la peregrinación de Israel, toda la historia de fracaso del hombre de Israel y de la grandeza de Dios. Inicia con una declaración poderosa de la grandeza de Dios. Mire lo que dice en versículos 1 y 2. Señor, tú has sido un refugio para nosotros de generación en generación. Antes que los montes fueron engendrados y nacieran la tierra y el mundo, desde la eternidad hasta la eternidad, tú eres Dios. En esa breve frase marcamos 3 grandes hechos de la grandeza de Dios. Primero, Dios es grande porque Él es el lugar de habitación para el hombre en todas las generaciones. Dice en versículo 1, tú has sido un refugio para nosotros de generación en generación. La palabra refugio es actualmente la palabra tienda, como tienda de reunión, donde Moisés se reunía con Dios, donde hablaba con Dios. Y más tarde el tabernáculo también fue llamado tienda de reunión, donde Dios hizo reunión con el hombre. En sí, la tienda era un lugar donde habitaba la gente, era su hogar. Dios ha sido el hogar para el hombre desde el primer hombre que existía en la tierra. El hombre es donde habita Dios. Pablo dijo lo mismo hablando a los sabios de Atenas en Hechos 17. Les dijo, no está lejos de ninguno de nosotros, porque en él vivimos, nos movemos y existimos. Dios existe como un hogar para el hombre. Moisés, viendo atrás en el curso de la historia, vio que era cierto. Había visto a los faraones vivir y morir. Tal vez había cruzado el río Nilo para ver el Valle de los Reyes con todas sus pirámides, las múltiples tumbas de hombres que fueron enterrados ahí. No obstante, a pesar de los siglos que pasan, la relación del hombre hacia Dios no ha cambiado. Ha sido el hogar para el hombre por todas las generaciones de la historia. Solo en él podría encontrar el hogar. Dios es grande porque es lugar de habitación para el hombre. También Dios es grande porque Él es el Dios de la creación. Mire lo que dice en la primera parte del versículo 2. Antes de que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo. Hay un detalle muy interesante aquí. Moisés se está moviendo hacia atrás, desde el presente de él hacia atrás. Inicia con hecho geológico más reciente, la formación de los montes. Es que los montes fueron formados después de la creación del mundo, específicamente durante el diluvio, y son los últimos en el registro geológico. Moisés dice, viendo el registro histórico cuando los montes fueron formados, Dios estuvo ahí. Antes de eso, formases la tierra y el mundo. Literalmente dice en orden la tierra y el mundo. Dios formó el mundo primero y la tierra apareció de las aguas. Entonces Moisés se mueve atrás en el tiempo de la formación de los montes, la aparición de la tierra y de las aguas y la creación del mundo mismo. Ante todo esto, Dios estaba ahí. Dios es grande porque es creador. Es el Dios de la creación. Dios es grande porque Él es el Dios de la eternidad.
Desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. Dice en la Renovadera, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Dios está por encima de toda su creación. Es más grande que el universo que Él creó y antes de su existencia era Él. Literalmente dice, desde el punto donde desaparece historia en el pasado hasta el punto de desaparición de la historia en el futuro, existe Dios. No tiene límites, es eterno. Esto es tan diferente que cualquier otro concepto pagano de Dios. Todos los conceptos de Dios paganos, los dioses tenían un principio, tenían que iniciar en algún tiempo. Pero aquí es un Dios que nunca tuvo principio. Un Dios sin límites de tiempo que es más allá de su creación y sobre su creación. Y por encima de todos los eventos de la historia, aquel Dios, aquel ser tremendo, quien es tan diferente, tan otro de nosotros, tan por encima de nosotros mismos, ahora se viene acercándose a nosotros. Pero si Dios es tan grande, tan incomparable, tan inescrutable, ¿cómo podemos relacionarse a la grandeza de Dios? Moisés en respuesta nos da 3 realidades entre Dios y el hombre, empezando con el versículo 3. Vamos a ver versículo 3 a 6. Haces que el hombre vuelva a ser polvo y dices, volved, hijo de los hombres, porque 1000 años ante tus ojos son como el día de ayer que ya pasó, y como una vigilia en la noche. Tú los has barrido como un torrente. Son como un sueño, son como la hierba que por la mañana reverdece, por la mañana florece, reverdece, al atardecer se marchita y se seca. La primera realidad es esta. Como hombres debemos vivir dentro de la realidad de la soberanía de Dios. Es Dios quien controla la vida humana. Moisés nos señala, haces que el hombre vuelva a ser polvo y dice, volved, hijos de los hombres. Dios en su soberanía determina límites a la vida humana. Nuestra vida es frágil. Volved, hijos de los hombres. Hay ciertas cosas que no nos dejan hacer. ¿Es correcto desarrollar el poder nuclear? La respuesta es sí, porque si no fuera permisible, Dios simplemente diría, volver atrás, hijos de los hombres. Y eso sería tan lejos que podríamos llegar. El hecho de que la energía nuclear existe hoy nos indica que está dentro de los límites que Dios tiene para los hombres. No podríamos desarrollar lo que Dios no nos permite desarrollar. Dios no nos permite, por ejemplo, el entendimiento de tiempo. Dice Dios, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Dios pone límites a la vida humana. Dice al hombre, vuelva al polvo porque de polvo viniste. A cada individuo en algún tiempo el otro Dios dice, vuelva al polvo. Dios no nos permite vivir tiempo ilimitado tampoco. Dice, porque 1000 años, versículo 4, delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una vigilia de la noche. ¿Será que el tiempo de vida originalmente esperado por Dios del hombre fuera 1000 años? 1000 años parece ser el límite original de vida para el hombre. Los primeros hombres registrados en Génesis vivieron casi 1000 años, algunos 700, otros 800. El más viejo era 969. Antes del juicio de Dios sobre la tierra es probable que tenía la intención de que el hombre viviera 1000 años. ¿Qué puede pasar en 1000 años? Para dar una idea. Imperios se levantan y caen. Filosofías vienen y se van, tal como la moda. Desde nuestra perspectiva es mucho tiempo, pero 1000 años, comparados con la grandeza de Dios, es como ayer, es como el tiempo que ya pasó, y como una vigilia de la noche.
Una vigilia era un periodo de 4 horas que la centinela estuvo en su deber antes de que llegara su relevo. Moisés dice que esto es como 1000 años le parece a Dios. Es como nada. Dios en su soberanía determina la longitud de nuestra vida. Dice aquí, tú lo has barrido como un torrente. De repente el hombre es sacado de la tierra. Vivimos dentro de la soberanía de Dios. No hay nadie fuera de control de Dios. No tenemos control sobre la longitud de nuestra vida. La historia nos confirma que los hombres pueden desaparecer repentinamente del escenario. Tú lo has barrido como una escoba, como una torrente. Ninguno de nosotros tenemos garantizado larga vida. Pienso que Moisés pensaba en los torrentes repentinas en lugares secos porque había llovido en la montaña y llega al lugar como una cabeza del agua que lleva todo lo que encuentra en su camino. No se deja evidencia de lo que era antes del torrente. Pero aún si no son barridos, son como la hierba que por la mañana reverdece, por la mañana florece y reverdece, al atardecer se marchita y se seca. Aún el tiempo normal de vida para los hombres es uno de deterioro avanzando hasta que como la hierba, hasta como el zacate, está en la mañana reverdecido, pero en la tarde se marchita, es cortada y desaparece. Pensamos de Hugo Chávez, que tenía muchos planes para Venezuela como potencia, pero de repente fue barrido. Lo mismo es cierto para toda persona. Nosotros nos preocupamos sobre nuestra fama, sobre nuestro legado. Son más pasajeros que aún nuestra vida. Nos preocupamos sobre quién gana el campeonato, sobre quién ha sido nuestro prócer y qué legado nos ha dejado. Salomón escribió en Eclesiastés 1, versículos 8 a 10. ¿Hay algo de que pueda decir, mira, esto es nuevo? Ya existían los siglos que nos precedieron. No hay memoria de las cosas primeras, ni tampoco de las postreras que sucederán. No habrá memoria de ellas entre los que vendrán después. Entonces podemos decir que como hombres debemos vivir dentro de la realidad de la soberanía de Dios. Pero también hay otra realidad. Como hombres debemos vivir conociendo la realidad de la ira de Dios. Hay un lado oscuro a la vida. Moisés dice es por causa de la ira de Dios. Versículos 7 a 9. Dice, porque hemos sido consumidos con tu ira. Por tu furor hemos sido conturbados. Has puesto nuestras iniquidades delante de ti, nuestros pecados secretos a la luz de tu presencia. Porque por tu furor has declinado todos nuestros días. Acabamos nuestros años como un suspiro. Tomemos esas frases una a la vez. Porque hemos sido consumidos con tu ira y por tu furor hemos sido conturbados. Vemos muchas manifestaciones de la ira de Dios. Pueden ser plagas, inundaciones, sequías, terremotos, guerras, hambrunas, sufrimiento, enfermedades, injusticias, desesperaciones. Es la expresión de Dios contra los que rehúsan creer en Él, contra los que lo ignoran, contra los que rebelan contra su voluntad. La ira de Dios en muchos lugares es muy mal entendido. Muchos piensan que de Dios como un ser divino que se da la rabia y la violencia cuando nosotros los seres humanos no nos portamos como deberíamos. Pero la Biblia nunca trata a la ira de Dios de esa manera. Según la Escritura, la ira de Dios es la integridad moral de Dios. Cuando el hombre rehúsa someterse a Dios, el hombre crea ciertas condiciones
en que Dios ha ordenado para el daño, para el castigo de aquel persona. Es Dios quien hace la maldad, que la maldad resulte en tristeza, dolor, injusticia, desesperación. Es la manera de Dios de decir, mire, debe enfrentar la verdad. Usted fue hecho para mí. Si usted, en la dignidad de elección humana que yo le he concedido, toma la decisión de que no me quiere, entonces me voy. Pero tendrá que llevar las consecuencias. La ausencia de Dios es destructiva a la vida humana. Aquella ausencia destructiva es la ira de Dios, que está presente sobre todo lo que le rechazan. Dios no la puede retener. En su integridad moral ocurre como resultado de la decisión errónea del hombre. El salmista pone el pecado del hombre y la ira de Dios en el mismo marco de tiempo. Entonces podemos decir, hemos sido consumidos. Vemos muchas manifestaciones en este mundo caído. Pero también has puesto nuestras iniquidades delante de ti, nuestros pecados secretos a la luz de su presencia. La causa de la ira de Dios siempre es el pecado humano. La manifestación de la ira de Dios no será aparente si no fuera por los pecados puestos a la luz de su presencia. Dios conoce nuestros pecados, externos tanto como internos. Conoce nuestros pensamientos secretos que guardamos y jugamos tomando placer en ellos, considerando una y otra vez. Dios se da cuenta de ello. Y estas impurezas contribuyen a su ira. Porque por tu furor has declinado todos nuestros días. Acabamos nuestros años como un suspiro. Moisés escribió este salmo al final de su vida y de la peregrinación en el desierto era muy presente en su mente. Los de la primera generación conocieron su pecado muy bien y sabían que eran condenados a morir en el desierto sin entrar en la tierra prometida a causa de su murmuración y desobediencia. Habían 3,000 muertos con el becerro dorado. La muerte de Nabal y Abiú ofreciendo fuego extraño. 250 muertos en la rebelión de Coré, donde la tierra lo abrió y los tragó. 14,700 muertos en la murmuración contra Dios. Muchos muertos de los serpientes ardientes. La segunda generación creció viendo a la generación de sus padres morir uno, por la maldición a causa de su desobediencia. Miren, Dios no es injusto. Su ira es la ejecución de su justicia. Ezequiel 18:20 dice, el alma que peque, esa morirá. Y Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Ya vemos a través de toda la historia ha sido lo mismo. Más bien el hecho de que Dios permite la manifestación de su ira, de su integridad moral contra el pecado, precisamente porque le permite oportunidad de ejercer su amor. Mire lo que dice Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El siguiente versículo dice, mas Dios no envió a su Hijo para condenar el mundo, sino para que el mundo fuese salvo por él. Dios estaba dando una salida, si lo conocieron. Pero existe la ira de Dios. La ira de Dios requiere una respuesta de nosotros. Dice, los días de nuestras vidas, versículo 10, llegan a 70 años. Y en caso de mayor vigor a 80 años. Con todo su orgullo es solo trabajo y pesar. Porque pronto pasa y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu furor conforme al temor que se te debe? Enséñanos a contar de tal modo a nuestros días,
que traigamos a corazón sabiduría. Los días de nuestra vida llegan a 70 años y en caso de mayor vigor a 80 años, con todo su orgullo y solo trabajo y pesar, porque pronto pasa y volamos. No importa qué tan largo vive el hombre, tendrá que enfrentar el hecho que sus días son marcados de trabajo y pesar, que indica la presencia de la ira de Dios. No lo puede escapar. Quien conoce el poder de tu ira y tu furor conforme al temor que se te debe. ¿Por qué ignoramos el hecho de la ira de Dios? ¿Por qué fingimos que no existe? ¿Por qué no encaramos estas grandes relaciones, la soberanía de Dios, la presente justicia de Dios obrando en la sociedad humana? ¿Por qué culpamos a otras condiciones de la vida o a otras personas menos a la persona más culpable, nosotros mismos? Entonces el salmista dice, enséñanos a contar de tal modo nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Mire, hermanos, somos responsables a Dios. Tendremos que rendir cuentas a Él por el regalo de la vida y por cómo vivimos nuestros días limitados. Cada uno de nosotros tenemos 3 citas designadas, inevitables ante Dios. El día designado de nuestro nacimiento, el día designado de nuestra muerte y el día designado de juicio. Podríamos vivir solo una vida relativamente corta aquí en la tierra, pero a través de su muerte en la cruz tenemos la oferta de la vida eterna. Jesús dijo, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. También somos responsables a Dios por la manera que usamos esta vida terrenal. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí, en Romanos 14 y 12. Cada uno de nosotros tenemos 16 horas por la semana. 168 horas por la semana. ¿Cómo y dónde invertiremos estas horas? Efesios 5, 15 al 16 nos habla muy directo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Esto es traer al corazón sabiduría. Eso es responder a la realidad de la ira de Dios. Entonces hemos visto de que Dios es nuestro lugar de habitación. La realidad es soberana. También hemos visto de que la realidad de la ira de Dios, que Él debe juzgar la injusticia. Y ahora venimos a la tercera. Como hombres debemos vivir conociendo la realidad del amor de Dios para el hombre. La mayoría de nosotros pensamos en nuestra relación con Dios solamente en términos de la justicia de Dios y la ira de Dios. Él es todo de justicia que mira a nosotros y somos responsables de guardar sus mandatos. Pero aquí Moisés presenta otro aspecto de Dios, el amor de Dios. Déjeme leer la sección por usted, empezando con versículo 13. Vuélvate, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. De mañana sácianos de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste, los años que vimos el mal. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros y la obra de nuestras manos confirme sobre nosotros. Si la obra de nuestras manos confirma. No puede experimentar el amor de Dios sin una relación personal con Él. Vuélvate, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Aplácate para con tus siervos.
Uno no puede experimentar el amor de Dios a menos que esté dispuesto a clamar a Él por una relación personal. Clama Moisés el salmista, que vuelva a mí, que entre en mi corazón, que tenga piedad de mí, soy tu siervo. Aquel clamor para una relación personal es la clave para los resultados de aquella relación personal con Dios. Suponga que usted ha venido a una relación con Dios personalmente. Lo conoces y su Espíritu Santo ya mora donde debería morar en su vida. ¿Qué resultados puede esperar en la vida? Moisés termina el Salmo con varias peticiones. Y cada petición es algo que se espera de una relación personal con Dios. En una relación personal con Dios uno puede esperar un amor que satisface. Versículo 14. De mañana sácianos de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. A través de todos los salmos se hace referencia frecuentemente al amor leal y constante de Dios. Aquí se traduce la palabra misericordia. En otras versiones se usa el término bondad amorosa. Una ilustración muy divertido pero muy al punto de la bondad amorosa. Había un muchachito en la escuela dominical. La maestra dice, muchachito, ¿cuál es la bondad amorosa de Dios? Pues dijo el muchacho, si yo le pido una tortilla con frijoles a mi mamá, ella me la da. Esa es bondad. Pero si agrega mantequilla y queso rallado, eso es bondad amoroso. Eso es el amor de Dios. Nos da mucho más de lo que hemos pedido, mucho más de lo que merecemos. Es el amor que demuestra Dios, amor sin condición. Amor que ha tratado con mi pecado, con mi rebelión y todavía me ama. Ese es amor que satisface. En una relación personal con Dios uno puede esperar un gozo que restaura. Dice versículo 15, alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vimos el mal. Podemos esperar un gozo que recompensa del pasado, que restituye los años que comió la oruga, el saltón, el rebotón y la langosta. Uno de los mayores gozos es mirar atrás a los momentos y hasta años de mi pasado que he desperdiciado y hacer contraste con lo fructífero que de mi experiencia presente. Dios siempre está corrigiendo y lo que en un momento parecía una situación perdida. Es una relación que Dios produce el gozo que restaura en eso. También es una relación personal en que uno puede esperar una confianza en las promesas de Dios. Dice en Salmo 116, aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. Podemos ver en nosotros el cumplimiento de las promesas de Dios, lo cual sería testimonio a todos en nuestro alrededor. Que todos pueden ver la gloria de la obra de Dios en sus hijos, no solo en mi generación, sino también en la generación venidera. También la palabra para un discípulo de Jesucristo, en una relación personal con Dios, uno puede esperar que su vida tenga propósito. El versículo 17, sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros. La obra de nuestras manos, en cualquier caso, sea el mío o sea lo de otro, esa luz en una relación personal uno puede esperar que su vida tenga propósito. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. El versículo 17 para terminar el salmo. Nuestra vida no será malgastada en manos de Dios. No sería perdida ni solo de vanidad. La obra de nuestras manos se vuelve algo que perdure,
afectando a otros de mucho valor. Esa es la gran promesa de amor de Dios. El amor está disponible a cualquier persona que esté dispuesta a iniciar una relación personal con Dios, que dice, venga a mí, venga a mi vida. Estoy su siervo totalmente rendido. Obra en mí. Y puede esperar que Dios produzca amor que satisface, gozo que restaura, confianza en sus promesas y una vida que tenga propósito. ¿Conoce usted a Dios personalmente? No vivimos en un vacío, ni en una burbuja. Hay tres realidades entre Dios, el Creador y el hombre. Primero, la soberanía de Dios que determina los límites en que todos vivimos, quiéralo o no. No estamos controlando nuestra vida. La ira de Dios que todos experimentamos, seamos inocentes o culpables porque vivimos un mundo donde el pecado se expresa. Y tercero, en medio de todo esto, la gloria y maravilla del amor de Dios que se manifiesta a sus hijos, a los que le conoce personalmente en amor que satisface, gozo que restaura, confianza en sus promesas y una vida con propósito. Todo esto está disponible a los que le aman, a los que lo tienen como su Salvador. Oremos. Padre, te damos gracias por este Salmo de Moisés que nos demuestra su grandeza, que nos demuestra, Padre, que también tú tienes tres realidades con nosotros que tenemos que contemplar. Lo primero es que tú eres soberano. Y lo segundo es que tú ejerces tu sabiduría. Y Padre, te pido que a volver a nuestras casas o a volver a nuestros hogares, que podemos entender también que tú no solo es soberano, que tú no solo es ira, pero tú eres amor. Amor sacrificial, amor donde todo está arreglado por su Hijo en la cruz. Y tú invites a nosotros a creer en Él para que tengamos ese perdón. En el nombre de Jesús. Amén.